eso no te salva de la siguiente pregunta que tú ya sabes de dónde viene todo esto. A ver, pues. Allá como en el programa que en algún momento lo voy a poner aquí arriba, y me gusta hacer eso porque a lo mejor no lo pongo, pero a lo mejor la gente lo va a buscar. Lo va a buscar, exacto. Aquí arriba va a estar, va a decir, es sobre algo muy importante y A muy ver. serio Ay, Dios. que tú hiciste. Y lo puse en el podcast sobre, sobre las ratitas masturbadas. Sí, Señoras y señores, o personas que nos escuchan, ella es la persona que soy yo. hizo eso. Ella lo hizo y yo le he saludado y sus manos huelen normal. No, porque no era con mis manos, era un estimulador y yo tenía guantes. ¿De qué tamaño era el estimulador que usaste con las ratitas? ¿De 10 centímetros, de 8, chiquitito, de frijol? Y Ese de verdad fue mi tesis de maestría. Fue un trabajo ajá. súper interesante y de más divertido, además. Pero súper divertido, Yo porque quiero además, platicarlo antes de que tú digas algo. a Por ver, favor, dame 2 minutos para platicarlo, porque sí Dios, es importante como yo lo sé. Sabemos que el clítoris, hasta que tú le quitaste esa cuestión, era el único órgano del cuerpo, y sobre todo mujer, porque los hombres no tenemos clítoris, que servía para tener, placer. Eso era eso era real, hasta que es llegó real todavía. hasta que llegó un tipo que te dio la tesis a ti para trabajar y que te dijo: "No, yo no creo que sea para eso. Yo creo que realmente, es otra situación". Y entonces te dijo: "Si tú ganas, yo te voy a dar a ti la maestría, si tú masturbas a 30 ratitas, y me dice lo contrario". Y así funcionó. Y entonces, se acaba tu experimento y pues, ya te había dicho, yo te dije que no era para No tener era solamente para eso. exactamente, entonces, pues, ya tienes tu maestría y un tipo con lentes como yo, pero muy flaco, ¿no? Muy No, nada que ver. güero lechoso, te dice: "Yo te doy la maestría porque hiciste lo que te pedí". ¿Por qué tuvieron que desmantelar el clítoris como órgano sexoso para tener solo placer? ¿Sí? Pero ¿Tener? Ah, pero no fuimos solo nosotros. cuéntame esa historia, cuéntame eso. Es que, bueno, te voy a contar. Mi director es veterinario de origen. Ajá. De hecho, ni siquiera yo no fui la primera tesis de eso. La primera tesis fue de otra de mis amigas que se llama Miriam, y entonces la hacíamos a la par. Por eso era todavía más divertido, porque éramos todo un equipo y que nos llevábamos súper bien, que somos amigos hasta el día de hoy, pero entrañables. Entonces, pues mi director de tesis en ese momento, él es veterinario de origen. Ujú. Y en la práctica veterinaria, por ejemplo, cuando inseminan a una res, pues el que está haciendo la inseminación en el rancho, lo que hace es manipular y estimular de manera así por usos y costumbres el clítoris de la vaca. Ajá. Oye, entonces eso genera que cuando meten, pues ni siquiera sé cómo se llama, pues la cosa esta para inseminar a las vacas, pues como que si no lo hacen, no va a surtir tanto efecto el asunto. Ajá. Y entonces, para identificar, pues el clítoris además tiene muchísimas inervaciones, es un órgano muy grande, ¿no? Que solamente hay una parte muy, muy chiquita que es la que sobresale, pero de ahí en fuera la inervación es muy profunda. Y está súper conectado, tiene muchas terminales nerviosas, así como el resto de nuestro cuerpo, pues manda señales a nivel cerebral, etcétera. Y entonces lo que se planteó en ese momento fue identificar si el estimular el clítoris de manera distinta, es decir, a muy seguidito, o sea, cada segundo o cada 5 segundos, iba a tener un efecto en la reproducción, es decir, si quedaban o no preñadas las ratas y en el número de crías que tenía la camada. Ajá.
Y eso es tan importante como decir, ¿se preña rápido o no? ¿No? Porque además también en el caso de, no sé si tú lo sabes, pero en el caso de las ratas, su ovulación es distinta al de otras especies y se le llama que es una ovulación refleja. Es decir, la rata no ovula de manera cíclica como las mujeres, por ejemplo, Ujú. sino que hasta que entra en contacto con el macho, que empieza la conducta sexual, tiene que llegar como cierto tipo de estimulación y entonces a partir de ahí ovula. Por eso hay tantas ratitas. Claro, 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 porque es ovuladora refleja. Y también se han dado cuenta que pues la rata macho tiene que tener como cierto despliegue, ¿no? Y tiene que pues como hacer toda la estimulación ahí adentro precisamente para que se genere esta cascada que empieza a liberar todas las hormonas que genera pues las condiciones ideales para que la rata en algún momento pueda ovular. Y eso está súper interesante como mecanismo. O sea, si tú piensas, o sea, está la rata así como si nada. Y entonces llega el otro y hasta que toca con el pene la pared vaginal un cierto número de veces, ¡pum! Cambia todo el circuito a nivel fisiológico y la rata empieza a ovular. Está cabrón. Lo más cercano que yo te puedo contar de experimento que yo me sé como escritor y como gente que veía televisión, mucha televisión en algún momento vi, mucha televisión, Ok. era tener a una persona, un hombre, frente a una mujer, ¿sí? Y entonces lo tenían viendo X tiempo, o sea, 20 minutos, sin decir nada, ¿eh? Y al último creas empatía con esa persona que ni conoces. Y entonces, de esa manera dice, no, bueno, sí, a lo final sí me interesó conocerlo. Estaba hablando de un hombre o una mujer, no había diferencia. En aquel tiempo, yo creo que ahora ya sería distinto el experimento, pero el asunto es que entre más ves a los ojos a alguien, o vamos a ponerlo así, entre más veías a los ojos a alguien en aquel tiempo, en los ochentas, noventas, había una empatía que no iba a suceder si no se veían realmente a los ojos. O sea, ponías las manos en la mesa y volteabas a ver al otro. Y en algún momento decías tú, oye, pues este güey, pues sí es guapo, aunque no lo fuera, ¿no? Y era como una cuestión de empatía que funcionaba así. Pero bueno, pues no tenía que ver con clítoris ni con No, pero es cognición social, ¿no? En este caso sí es una cuestión reproductiva totalmente. Y entonces te digo, como tienen este mecanismo muy distinto al de otras especies, Ujú, pues entonces resultaba interesante ver qué tan manipulable podría ser al ritmo, ¿no? Porque además hay autores que han dicho, pues que cada hembra, ¿no? De las diferentes especies, pues tendrían que tener un código de alguna manera que puede generar tanto placer como realmente un éxito reproductivo en algún momento. ujú, Es decir, no es lo mismo una rata, una mujer, una vaca, una perrita, una gata. O sea, este autor, Neil Diamond, digo, ujú. sí, no, no era Neil, pero sí era Diamond. Ni siquiera me acuerdo, eso tiene tantos años, no sé por qué me preguntas esta parte. Porque Este, para mí fue ayer y acabas de venir, para ti, ayer, exacto. del laboratorio lavándote las manos. Y ya. Y, decía esto, ¿no? Esta parte bueno, pues hay un código distinto y hay un código que puede estar involucrando un éxito en la reproducción, incluso en el número de crías que se puedan tener. Sí, claro. Y en la preñez y todo. Y eso fue lo que se exploró en mi tesis. Entonces estaba de lo más divertido porque teníamos que ir a las sex shop a comprar, porque por supuesto no venden así en internet de simuladores de rata, dildos para ratitas. Entonces lo que hacíamos era, pues íbamos a la sex shop y entonces preguntábamos, oiga, pues así de los estimuladores que tiene, ¿cuáles tienen, pues como por ejemplo, regulación en el tipo de estimulación, ¿no? Es Ujú. decir, si tenía niveles o alguna cosa así. Y entonces encontramos unos que fue gracias a una de mis compañeras, creo ya ni siquiera me acuerdo bien. Encontramos unos que tenían eso, ¿no? Que tenían una graduación en el nivel de estimulación. De aquí somos. Pero además yo no sé si tú lo sabías, eso lo descubrimos en ese momento, es que los estimuladores adentro traen pues como una pila, que es lo que vibra, obviamente, ¿no? Ya encima traen pues todo el armatoste que tú quieras de tamaño, grosor y con textura que tú quieras.
Ujú. Entonces quitábamos todo eso y nos quedábamos nada más con la pilita. No me Y a esa pili sí, a esa pila le poníamos un hisopo, ¿no? Y entonces, pues ya con ese simulador graduado, con todo muy sanitizado, nosotros con nuestra bata, con nuestro cubrebocas, con nuestros guantes estériles, etcétera, etcétera, procedíamos a hacer todo nuestro experimento. Y entonces teníamos, como yo te decía hace rato, pues grupos a los que se les estimulaba cada segundo, otros cada 5 segundos y otros a los que no, ¿no? O sea, le prendías la pilita, pero entonces no le tocaba nada. Y nunca tuvieron bebecitos. Pues sí tuvieron, pero tenían menos que las otras y además las otras sí se preñaban más, ¿no? Y además hay otros, o sea, este proyecto también surge a partir de que hay algunos otros investigadores, tanto internacionales como nacionales, que han trabajado pues esta recompensa, en el caso de las hembras, en las ratitas, Ujú. que por ejemplo la hembra, entre más controle ella el tipo de estimulación que recibe del macho, Ujú. pues más recompensante es, ¿no? Y eso se ha visto a nivel cerebral y a nivel del tipo de conducta que genera la rata. Eso está padrísimo. Está padrísimo, porque además eso aplicaría también pues a todo esto que yo te platico de que hay un código vaginal o hay un código distinto para cada una de las hembras. En Ah, este y caso, no, dime, interesan las hembras, los machos, pues esos no, es otra cosa. seguramente también, pero es otra cosa. Pero a los machos nadie les interesa, la verdad. A nadie les interesa la situación de los hombres, de los machos, nada de eso. Todo está mejor en las mujeres, está bueno. En las hembras, muy bien, y en las mujeres. Sí, Oye, entonces, espérate, te voy a contar rápido de ese no, experimento. no, Lo pues que hicieron tárdate. fue dividir, porque haz de cuenta, pues las ratas están así en su cajita con acerrín en el laboratorio, etcétera. Y entonces lo que hicieron fue decir, bueno, el macho la puede perseguir y entonces pues la va a montar y va a ir a hacer ahí todo lo que quiera, ¿no? Porque la conducta en las ratas es muy estereotipada, o sea, puede saber exactamente qué es lo que va a pasar durante el encuentro sexual, porque ha estado muy estudiado. Sí. Eh, y entonces, pues, la rata corre, el macho la persigue, mueve las orejitas, hace una posición que se llama lordosis, ¿no? Da unos brinquitos, o sea, es Es el todo show, un baile eso. es el show. Sí. Y entonces se les ocurrió decir, bueno, ¿y qué pasa si ella puede controlar la estimulación que quiere recibir? ¿No? Porque bajo esta condición, pues es el macho cuando la agarra, pues la monta, cuando la agarra, pues la monta. Y Ujú, entonces lo que hicieron fue hacerle unos hoyitos a estas cajas, poner un acrílico, poner unos hoyitos, y entonces primero tenían un hoyito, ujú. ¿no? Y entonces en ese hoyito, pues solo cabía la hembra. Entonces la hembra decidía cada cuánto pasaba del otro lado donde estaba el macho. Eso está cabrón. Ajá, y entonces la hembra tenía la elección de decir, bueno, ahora quiero y ahora ya no quiero y me regreso a mi lugar, ¿no? Y entonces eso identificaron que el tipo de conducta que tenía la hembra pues era mucho más recompensante y lo midieron con diferentes condiciones a nivel cerebral también. No me Y, digas, eso está sí, claro, está muy interesante. Y entonces, pero ¿cuál fue el problema? Que el macho no sabía esperar, ¿no? Entonces, con un solo hoyito, se metía la cabezota del macho y ahí se quedaba. Entonces ya no le dejaba pasar al otro lado. ya. Entonces, bueno, dijeron, pues hay que hacer otra modificación. Y entonces hicieron otra cajita en donde había 4 hoyitos. Ujú. Entonces, que solo pasaba la hembra, ¿no? Entonces, si el macho menso se metía en una, pues ya pasaba por el otro y ella tenía la elección y también resultó todavía más recompensante que el de un solo hoyito. Los machos no somos mensos. No digan mensos, por Ese que hicieron en esa vez que yo vi el video. Solo vi un video de esa rata. Sí.